Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por estar en esta mañana con ustedes, y gracias a nuestro Padre Celestial porque también nos da el permiso, el privilegio, la bendición de poder hablarle a su pueblo, y especialmente también a los amigos que nos sintonizan. Los bendecimos y le damos gracias al Señor por ustedes, y le decimos que estamos, alabados sea el Señor, pidiéndole a nuestro Dios que ustedes sean beneficiados en todo lo que nosotros hagamos acá. Voy a invitarlos ahora a que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias al Señor por este día y por la oportunidad que nos da de exponer su palabra. Oramos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por tu piedad, porque tú, Señor, eres bueno para con cada uno de nosotros. Padre, te pedimos, Señor, que tú seas propicio a cada uno de nuestras vidas, y te pedimos, Señor, que tú, por medio de tu Espíritu, nos alientes, nos ilumines, Señor, nos reveles, nos enseñe y nos permitas que aprendamos, Señor, también. Señor, necesitamos de ti. Por eso pedimos, oh Dios, tu intervención. Ahora, Padre Santo, queremos alabarte y también queremos glorificarte. Ayúdanos, Señor, para que lo hagamos bien, y que tú seas engrandecido y que nosotros seamos bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico. Alabado sea el Señor. Dios está aquí. Praise God, praise God, praise God. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí.
venga. Jesús está aquí, si yo quiero le puedo sentir. Santo, 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 mi corazón le adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, santo, santo, santo. Mi corazón le adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú, porque santo eres tú. Santo eres tú. Alabado sea el Señor. El Señor continúe bendiciendo nuestras almas. Y ahora voy a pedir a nuestra hermana Francis que ella pase por acá, que ella es la maestra de la escuela dominical de los adultos. Alabado sea el Señor. Así que está ella con nosotros right now, en el nombre de Jesús. Señor les bendiga a todos los que estamos aquí y los que están en línea o los que van a estar en línea dentro de poco. O sea, gracias al Señor por este nuevo día que nos ha dado, la oportunidad que nos da de estar en su casa para adorarle y bendecir su santo y bendito nombre y para darle Amén. gracias por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Gloria a Bendecido Cristo. sea Dios. Hoy estamos en la lección número 25, pero antes de que entremos, yo siempre le pido al Señor que me ayude en este momento y siempre. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, yo vengo delante de tu santa presencia a pedirte que tu Santo Espíritu y tu santa presencia sean conmigo hoy y que tú estés conmigo en este día, Señor. Que me ayudes, oh Dios, a cómo explicar esta clase y que los hermanos que me escuchan, que me oyen y los que quizá me oirán luego puedan ser edificados de una forma u otra, Señor. Que tú abras los ojos, los oídos, nuestros sentidos, Señor, y podamos entender y comprender tu santa y divina palabra. Amén. Que podamos confiar y creer en ti, Señor, como tú has dicho. Gracias. Señor, que tú estás con nosotros siempre y que tú eres el que nos sustenta y el que nos ayuda. Te suplicamos, oh Dios, estés en nuestro medio desde el principio hasta el fin, Señor, y que tu Yes, Lord. presencia sea real en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Te invitamos, oh Dios, y te invitamos, Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestro Confortador, nuestro Consuelo y nuestro Ayudador. Así es que dependemos de Él. Gracias, Señor, en este día. En este día vamos a estar estudiando en la unidad número 4. Ajá, la unidad 4, la lección 25. La lección 25, ¿ok? La fe en un mundo secularizado. Y el título de la lección es El problema del mal y del sufrimiento. Pareciera que es algo que nos va a tocar, ¿verdad? Aquí muchas veces queremos echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, pero nos ignoramos por qué es que el sufrimiento llegó a la tierra y el mal, ¿verdad? No es porque Dios quiso que fuese así, Alabado sino sea por el la Señor. desobediencia y la rebelión del hombre haber desobedecido a Dios. Bendecido sea el Señor. Vamos a estar viendo aquí la 25. La 25. Ajá. Ok, vamos a estar viendo aquí, tenemos el estudio bíblico, tiene diferentes porciones bíblicas. Se encuentra en Génesis capítulo 1 del 29 al 31, capítulo 3 del 1 al 19, Salmo 51 versos 5, Isaías 64 versos 6 y 7, Marcos 7 del 20 al 23, Romanos 3, 23, 5 del 18 al 21 y 8 del 18 y leemos del 18, 28, 35 al 39 y Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 5. Así como usted puede ver,
es un montón de material y el tiempo es corto. Bendecido sea el Señor. Así que vamos a ver cómo podemos hacer. Aquí tenemos la verdad central, dice, a pesar del mal y del sufrimiento en este mundo, Dios es bueno. Así es que si usted me oyó bien, debió haber dicho amén. Dios es bueno, hermano. A pesar del dolor y del sufrimiento que hay en la tierra, Dios ha sido bueno, es bueno y fue bueno todo el tiempo. Bendecido sea Dios. Es algo que debemos de reconocer. Que esto no está aquí porque Dios no es bueno. No, los problemas que estamos pasando porque la humanidad se rebeló contra Dios y la Escritura nos dice que el corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Si es que no es que Dios esté culpable, no podemos culpar a Dios en nada. Solamente debemos darle gracias, reconocerle en nuestra vida e invitarlo que siempre esté con nosotros y que nos ayude a entender que no es la culpa de Él, sino la de nosotros. Bendecido sea el Señor. Versículo clave se encuentra en Apocalipsis 21 y verso 4. Esto va a ser el final, ¿verdad? Cuando todo culmine, pero vamos a estar viendo qué es lo que dice aquí. Dios tiene prometido cielos nuevos y tierra nueva. Todo esto que está ahora pasando en el mundo no se va a quedar así. Estas cosas van a pasar, pero cada cosa a su tiempo, en el tiempo de Dios. Y aquí vamos a estar viendo que Él nos promete, que dice que Él enjugará, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos o de nosotros, ¿ok? Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el versículo clave de esta lección. Que a pesar de que el mundo sufre hoy, hay mucho sufrimiento, mucho dolor, hay mucha maldad. Ay, hermano, este mundo está caótico, donde quiera que usted mira, algo en la naturaleza está aconteciendo, huracanes por un lado, otros lados, ¿cómo se llama? El tornado, en otros temblores de tierra, en otros problemas en el mar. Bueno, hermano, no hay un lugar en el mundo que no está siendo revolucionario. Así es que nosotros, y por supuesto la gente no se ha quedado atrás. Los que no están conformes con una cosa, ¿cómo se dice? Oh my God, haciendo piqueteando, sí, esa es la palabra que quería buscar. Haciendo piqueteando por un lado y por el otro, dejando oír su voz. Todo aparentemente dice que hay un caos mundial, pero nosotros sabemos que Dios sigue siendo Dios. Él gobierna el cielo y gobierna la tierra y que nada lo coge por sorpresa. Usted y yo tenemos que estar seguros de que en sus manos estamos bien. Así que ese es mi consejo. Él dice que tiene un futuro muy bueno para todos aquellos que lo obedecen, le buscan su rostro y buscan su presencia. Vamos a tener cielos nuevos, vamos a tener tierra nueva, ¿verdad? Dios va a venir a morar con nosotros, ¿verdad? Y nosotros no vamos a ver más muerte. Todo el que llegue a ese lugar no va a haber más muerte, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber más pena, hermano. Y hay razón por la cual hay que adorar y bendecir y glorificar a Dios, porque teniendo promesas tan lindas como esta, debemos de animarnos. Bendecido sea el Señor. Y las metas de la enseñanza, estas 3 metas de enseñanza tienen que ver cada una por cada porción que vamos a estar estudiando. La primera es proporcionar una definición básica del pecado. Entender cómo empezó el pecado, hermanos, que hoy ha llevado a la humanidad a la situación y al caos que vivimos. Hermana, discúlpeme, ¿dónde usted empieza a leer? ¿Aquí arriba? ¿Aquí? No. Es que usted no tiene las porciones bíblicas. Okay. Yo las tengo, usted no. ¿Ok? La segunda... El libro, ¿cómo es? El alumno no lo tiene. El alumno lo tiene, pero ella yo... que no es Ajá, personal sí, para sí. ella. Sí, no. Ella entiende eso. No, el alumno, el libro del alumno no tiene la porción bíblica. Yo no estoy leyendo todavía la porción bíblica, estoy leyendo algunos comentarios. Obtener una perspectiva bíblica del dolor y del sufrimiento. O sea, vamos a entender cómo fue que el dolor entró y cómo el sufrimiento entró, ¿verdad? No fue una cosa que Dios quiso, sino que el hombre desobedeció a Dios, ¿sí? Y cuando usted desobedece no puede esperar que las cosas les resulten bien. Cuando uno hace las cosas malas no puede esperar buenos resultados. Es imposible. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí, vamos a estar viendo aquí. Y la tercera es en comprometerse a vivir
una vida en que uno está satisfecho con lo que tiene. Mira, hermanos, esa fue la razón por la cual Eva cayó. Dios le dio, Dios creó todo lo que existe, lo que vemos y lo que no podemos ver. Él lo creó todo. Cuando creó al hombre, todo lo que él había creado se lo dio para que él disfrutara, para que él manejara la tierra, que la cuidara, para que comiera de todo lo que él le asignó que comiera. Al principio solamente le permitió que comiera vegetales y semillas, pero luego después de la caída del hombre, cuando Noé, pues entonces le permitió que también comiera carne. O sea, y a los animales él le proveyó todo lo que él había creado. De la hierba podía comer, de todo lo que había, las aves del cielo, a todos los peces del mar, le proveyó comida a todos. Y al hombre también le dio todo lo que necesitaba. Pero el hombre se enfocó, ¿verdad? Y Dios le dio una orden. Dios le dijo, del árbol que está, el de la ciencia del bien, no comerás. Entonces, nosotros ya teníamos un enemigo porque él había sido desechado del cielo y estaba rodeando la tierra, como le dijo a Job, ¿verdad? ¿De dónde viene? Le dice el Señor. Y le dice de rodear la tierra y de caminar por ella. Él estaba rodeando la tierra. ¿Y qué acontece? Que se encuentra Eva. Aparentemente Eva no estaba junta con su esposo. En ese momento estaba sola. Y por eso que usted y yo, como matrimonio, el Señor quiere que usted y yo siempre estemos unidos. En todo. Porque ahí cuando uno empieza a echar a los esposos para un lado, a la esposa para el lado, ahí es donde vienen las tentaciones. Y vemos que esa fue ¿cómo se dice? La astucia que el enemigo usó, ¿verdad? Que ella en ese momento estaba solo observando al árbol, ¿verdad? Probablemente. Y entonces él vino con una pregunta ¿verdad? Le vino a traer una pregunta de duda. Y entonces Eva se sintió, ¿cómo se dice? Como que no lo tenía todo. Entonces codició el fruto del árbol y desobedeció la palabra de Dios. Ella cayó, le llevó la comida también al marido y el esposo también cayó. Y por ahí entró el pecado al mundo. La codicia. Hermano, la palabra del Señor nos dice que cuidemos nuestros ojos, porque nuestros ojos son las ventanas de nuestro cuerpo. Y por ahí entra todo deseo que usted quiere saciar. Y es ahí, entran los ojos, va la mente, va el corazón, y cuando viene a ver, usted y yo estamos haciendo lo que no debemos de estar haciendo. Así que tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, ¿verdad? De eso, y pedirle al Señor que nos ayude para que no caigamos en tentación, como su palabra dice. Vamos a estar viendo aquí, dice, aquí les voy a estar leyendo las porciones bíblicas. Se encuentra en Génesis 1:31. Dice así, Génesis 1:31. Y dice, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Verdad? Vemos que ese fue el día sexto, cuando ya había creado todo, solamente le faltaba crear al hombre. En el capítulo 3:3. Pero del fruto del árbol, él le dio una regla al hombre, hizo al hombre, le dio una orden, un mandamiento. Dice, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Pero esta es Eva hablando ahora, y le añade, ¿verdad? Ni lo tocaréis para que no muráis. Dios no dijo en ningún momento que no lo tocara, dijo que no comiera de él. Así que ya vemos cómo se había ensanchado el pecado en contra del hombre y de la mujer. Bendecido sea Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ahí vemos a Eva, ¿cómo se dice? A la serpiente usando la astucia, ¿verdad? Vemos que, como dice, la serpiente era la más astuta, aparentemente, de todos los animales.
y el enemigo aprovechó esa oportunidad y se introdujo en ella. Por eso que usted y yo tenemos que tener cuidado, porque el enemigo se mete por todos lados, hermano. Usted y yo no podemos abrirle puerta al enemigo. Tenemos que siempre estar buscando la manera de que el enemigo echarlo al lado, no escuchar su susurro y su ¿cómo se dice? Sus dardos que nos tira, porque si no vamos a ser víctimas. Bendecido sea Dios. Dice aquí, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso le puso a Eva codicia, porque ahí ella veía ahí la oportunidad de ser como Dios. Mano Marcelino. Ella pensó que al abrírsele los ojos, eso es lo que el diablo le dijo, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Entonces decía, pues yo quiero ser como ese ser tan grande y poderoso que ya ella conocía y veía. Entonces pues vemos que Dios le ve, por causa de esto, ella cayó. Y no solamente eso, cayó ella y su esposo también cayó. Y junto con ellos dos cayó toda la descendencia del hombre, toda la humanidad hasta el día de hoy. Ahí se introdujo el pecado en el mundo. Vamos a seguir. Vamos a estar viendo, Salmos 51, 5. Aquí vamos a estar viendo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este es el Salmo 51, una oración, es un salmo de David, es una oración de arrepentimiento, de pedir perdón a Dios, y él nos está diciendo ahí que él reconoce que en pecado nació y que en pecado lo concibió su madre. Así es que eso nos da a entender, hermano, que aún hasta una persona tan, ¿cómo se dice?, tan admirada en la Biblia como es el salmista y como fue el rey David, ¿verdad?, el rey de Israel. Nosotros sabemos que aún hasta las personas que están en eminencia, aún gente que Dios está usando y que usa, pueden caer si se descuida. Nosotros vemos la historia en el capítulo 11 y 12 de Primera de Samuel, y usted puede ver que las consecuencias que trajo por él no haber ido a la guerra. Se puso a pasearse sobre su palacio y así vio otra vez los ojos. ¿Te ve? Los ojos. Vio una mujer que se bañaba desnuda, que era hermosa, ¿verdad? Después luego vino a ser su esposa, pero pecó, adulteró, ¿verdad? Porque ella era esposa, ella tenía su esposo, y ¿qué acontece? Que por causa de eso también cometió otro segundo pecado, y unos cuantos pecados se cometieron por causa de este error. Así que tenemos que corregir. ¿Ya ven? Los ojos, la segunda vez. La ventana del cuerpo es los ojos. Usted y yo tenemos que cuidar nuestros ojos. Bendecido sea Dios. Nunca nos vamos a cansar de ver. Nunca nos vamos a cansar de oír. Y muchas veces tampoco nos vamos a cansar de hablar y de desear lo que no es nuestro. Y esto es lo que pasa con la codicia. ¿Okay? Y ahí es que estamos viendo esto. Romanos capítulo 5, 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí entra la doctrina, ¿verdad?, que nosotros entendemos y conocemos, ¿verdad?, que por medio de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Pero por causa de que un hombre pecó, hubo la necesidad que viniera el segundo hombre o el segundo Adán, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que llevó en la cruz del Calvario todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, toda esa malicia, toda codicia, todo lo que ha venido sobre el hombre, lo llevó en la cruz del Calvario, y él fue triunfante, y porque él triunfó allí, derramó su sangre preciosa, usted y yo hoy podemos ser salvos. No es por nada que usted y yo hayamos hecho, es por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así es que el verso 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea que cuando la ley vino, entonces conocimos que era lo que era pecado, ¿verdad? Y entonces sobreabundó el pecado.
hubo demasiado mucho pecado, pero cuando eso aconteció, sobreabundó la gracia de Dios. La gracia de Dios sobreabundado, hermano. Mire si ha sobreabundado, que con tanta maldad que hay en el mundo y tanto pecado que hay en el mundo hoy, todavía el Señor sigue teniendo sus manos abiertas, llamando al mundo: ven, que ya yo pagué por tu pecado. No tienes por qué perderte, no tienes por qué ir al infierno. Ese lugar no fue preparado para ti. Ven, Él está con sus brazos abiertos. Ajá. Bueno, el asunto es que cuando dice que la ley, pues dice, abundó el pecado, no era que la ley trajo pecado, No, sino que cuando la ley se manifestó, se vio lo que era pecado. Lo que nosotros estábamos haciendo. Y entonces la gracia vino y sobreabundó. Sí. Si no estuviéramos perdidos todos ya, hermano. Gracias a Dios por su misericordia. Ok, verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, ¿cómo se dice? El pecado reinó y por causa del pecado vino la muerte. La muerte física y la muerte espiritual, las dos. Bendecido sea Dios. Y también porque la gracia de Dios, ese don inmerecido, como hablábamos, creo que William era que hablaba este jueves o el martes, ese don inmerecido que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Ese don, la gracia de Dios. Por causa de esto, pues ha venido el reino de Dios, ha venido, dice, así también la gracia reine por la justicia, ¿verdad? Para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Para justicia, la gracia vino para hacer justicia. ¿Y qué? Para que nosotros podamos reinar por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser limpios, podemos vivir para Él, bendecido sea Dios. Y en el capítulo 8 de Romanos, 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gracia venidera que en nosotros se ha de manifestar, ¿verdad? La gracia venidera, mire hermano, dice que la creación aún gime, ¿verdad? Y está como con dolores de parto, deseando ¿cómo se dice? Se me va la palabra ahora mismo, del hombre, la salvación, el rescate del hombre que sea manifiesto, hermano. Ella gime y nosotros juntamente con ella gemimos también, porque no queremos ser desnudados, sino revestidos. Pero sabemos que si el Señor no llega todavía, muchos vamos a ser desnudados, vamos a ser muertos, en otras palabras. Dice aquí el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es un verso que lo repite mucha gente en todo, ¿verdad? Y lo aplicamos a todo, y debía de ser así, porque sabemos que si amamos a Dios, Él nos va a cuidar de nosotros, Él nos va a proteger y nos va a ayudar. Y dice que va a obrar para bien suyo y para el bien mío. Así que tenemos por qué buscar a Dios y darle gracias al Señor. Y en el verso 35, aquí nos dice que, mire hermano, no importa cuál sea el sufrimiento, cuál sea el dolor, cuál sea las crisis que esté pasando, la enfermedad, cuál sea la situación. El verso 35 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿verdad? Dice, nos podrá. Si usted está agarrado del Señor como debemos de estar, y estamos confiando en el Señor, ninguna de estas cosas nos va a poder separar del amor de Cristo. No sabemos cómo nos vamos a ver si hay un hambre. Yo no le voy a decir que va a ser fácil. Ni sabemos cómo va a ser si nos están persiguiendo. Tampoco sabemos cómo va a pasar. Pero nadie lo podrá a usted separar del amor de Cristo. Dice, ni cuchillo, ni espada, dice, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ninguna de esas cosas. Así que lo último que le puede acontecer el cuchillo es que le quite la vida, y la espada también. Nos estamos hablando de métodos que le pueden quitar la vida a una persona, un cuchillo o una espada. Así es que ninguna de esas cosas. Pero cuando llegamos a ese momento, si usted tiene el amor en Cristo,
ninguna de esas cosas le va a impedir. Usted va a dar su vida si es necesario por la causa del Señor. Así que estaremos preparados, esa es la cuestión. Estaremos preparados, llegaremos ahí, podemos tener esa fidelidad para servir a Dios a tal estado. Eso es lo que tenemos que averiguar, ¿verdad? Amén. Verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces estamos ahora en Apocalipsis 21:2, que dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué bendición, qué esperanza gloriosa, hermano. Y el verso 4: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bendecido sea el Señor. Así que usted y yo tenemos que reconocer y entender que la palabra de Dios es verdad y se va a cumplir al pie de la letra. Y yo veo a William riéndose, no sé por qué razón. Quisiera saber qué tienes en mente. Bendecido sea Dios. Es que la gracia de Dios, pero entonces ahora los talibanes dicen que ellos han cambiado un poco y van a tener más gracia con la gente. Ajá. Van a usar una espada más corta para decapitarlos en vez de la grande. Yo lo vi a él diciendo eso. Santo Dios. ¿De verdad que dijeron eso? Sí. Oh my God. Santo Dios, el Señor tenga misericordia de cada uno de ellos, hermanos. Que no sería mucho, porque allá está Dios. Y Dios está viendo, y allá hay un pueblo que sirve al Señor, hermanos. Déjeme decirle que en esa nación había un avivamiento, o ha habido un avivamiento. Mucha gente ha conocido al Señor, están siendo perseguidos y muchos de ellos han ido como mártires, pero Dios está en el cielo y Él es el que tiene bajo todo control, así que no nos preocupemos por ello. Entro ahora a los comentarios de toda la lección, aunque yo di algunos ya de los versos, pero voy a entrar en el completamente resumen de ella. Dice: hay quienes se hacen la pregunta que si existe Dios por el mal y el sufrimiento que ven en el mundo. No pueden entender que un Dios amoroso puede permitir tales cosas. Estas son las consecuencias de la rebelión de los hombres en contra de Dios. O sea, lo que estamos viendo, quizás no podemos comprender que como un Dios bueno, como decimos que es, permita todas estas cosas, pero hermano, no es Dios el que está haciendo esto. Es la rebelión del hombre contra Dios. Y el enemigo que se ha metido por todos lados. Y nosotros tendemos a obedecer más al diablo que obedecer a Dios. Seguir más las instrucciones de él. Hermano, no podemos negarlo, es cierto. El Señor quiere que nosotros estemos orando todo el tiempo. Que velemos y oremos. Que nos mantengamos en el estudio de su palabra. Que busquemos como sea, como hablarle a alguien del Señor. Pregúntele a todo el mundo que me pueda estar escuchando, ¿cuántos estamos haciendo eso? Entonces hacemos lo que no debemos de hacer y después vemos las consecuencias del pecado. Bendecido sea Dios. Amén. Dice así, la rebelión de los hombres en contra de Dios. La presencia del mal es un reflejo del pecado en este mundo presente y un recordatorio del amor de Dios, porque Él retrasa su juicio para que nos arrepintamos. La semana pasada terminamos la escuela dominical en Primera de Pedro, creo que es que dice 3:9, que decía que Dios no ha mandado a su Hijo porque su misericordia es tan grande y su amor, y Él no quiere que nadie se pierda. Vamos, 2 de Pedro 3:9. Él decía: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que Él sigue deteniendo el juicio.
Y mientras Él en su paciencia detiene el juicio, Él está permitiendo que usted y yo vengamos a razonamiento y vengamos a Él. Eso es toda su tardanza, hermanos. Bendecido sea Dios. Reconocemos que a ningún ser humano le gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Nadie quiere tener dolor, nadie quiere tener sufrimiento, nadie quiere estar pasando por necesidad, nadie quiere llorar la gente no llora porque quiere llorar, hermanos. Si lloran, es bien raro el que llora porque tiene la presencia del Señor, hermanos. Déjeme decirle, pero la mayor parte de las veces lloramos por alguna otra razón. Cuando estamos bajo la presencia del Señor, oramos, no es un llanto que nos duele, es un llanto que nos regocija. Conocer y entender las misericordias de Dios y el poder de Dios y la presencia de Dios en la vida de uno. Pero cuando uno está pasando por dolor y sufrimiento, llora. La crisis a veces tiene que llorar. Así que nadie quiere sufrir. Pero cuando nos hemos encontrado con tales situaciones, la respuesta a la circunstancia ha sido fe. Cuando usted ha mostrado fe en la crisis económica o en el dolor o en la enfermedad o en el problema matrimonial o en el problema de sus hijos o en el problema que ahora mismo está en la nación, lo único que nos mantiene en pie es que podemos mirar al cielo y pedirle a Dios misericordia y piedad, y sabemos que Dios del cielo nos ve, nos oye y nos responde. Amén. Y eso hace la diferencia en cómo usted y yo actuamos comparado con la gente que no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios se turba, se aflige, hace mil cosas, ¿verdad? Que no agradan al Señor. En vez de buscar a Dios, pues hacen lo contrario. Esto nos identifica entre los que nos observan y nos rodean. De aquí, de qué o cómo pasemos las pruebas, enfermedades, tenemos una fuente de esperanza que no tienen aquellos que no conocen a Cristo. En esta lección veremos el pecado y su efecto en el mundo. Tener una adecuada perspectiva del sufrimiento y el dolor nos ayudará a los creyentes a vivir satisfechos, hermanos. Y eso es lo que nunca parece que nos llega, la satisfacción, ¿verdad? Y comprender, y para que comprobamos plenamente a Dios, podamos comprender y podamos confiar plenamente en Dios. La primera parte decía: el pecado trajo disfunción. Génesis 1, 29 y 31. Y vimos que Dios es generoso. Yo le dije, Dios hizo todo lo que se necesitaba en el mundo, ¿verdad que sí? Nos dio la agua, nos dio la luz, nos dio el alimento, nos dio la inteligencia y la sabiduría para que aprendiéramos a hacer cosas. Él hizo posible todo. Y si no se lo dio usted, se lo dio a otra persona. Y esta persona llevaron a cabo, y usted hoy tiene ropa, se viste porque alguien Dios le dio la inteligencia, le dio sabiduría para que supiera, ¿cómo se dice? Supiera diseñar las cosas y poderlas hacer. Y unos cosen, unos tejen, como dice William, otros trabajan en otros materiales, y nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Dios lo ha provisto. Pero el diablo se metió, ¿ok?, a ponerle codicia a Eva, con que Dios dijo que no comieran de todos los árboles, que no cogieran. Le puso una duda, y entonces ella se olvidó de todo lo que ella tenía, hermanos. Se olvidó todo lo que Dios le había puesto al frente, que todas las cosas que estaban a disposición de ella, al alcance de sus manos estaban. Pero ella se olvidó de todo eso y se enfocó en lo que no tenía. ¿Qué era lo que no tenía? Que no podía coger de ese árbol que Dios le había proveído. Le había dicho que no lo hiciera, le había prohibido, ¿ok? Le dijo que no lo hiciera. Entonces, ella se enfocó en lo que no podía tener, o el diablo le enfocó en lo que ella no podía tener, y se desarrolló la codicia en ella, de desear ser como Dios y poder conocer el bien y el mal, hermanos. Qué cosa tan terrible como ha entrado el pecado al mundo. Dice: la generosidad de Dios comenzó desde la creación y nunca ha faltado.
Cuando el pecado entró en el mundo, fueron sembradas las semillas del descontento, pero procederemos, si procediéramos sabiamente, si reflexionáramos en el amor de Dios que proveyó para su pueblo, entonces ahora podíamos entender por qué razón es que las cosas pasaron, ¿verdad? No reflexionamos en eso, no nos caímos en cuenta en esto, entonces vamos a ver las consecuencias. El Creador diseñó la tierra para que fuera el lugar perfecto para el ser humano. Proporcionó los recursos que los humanos, todos los humanos necesitaban en la creación, para poder sobrevivir. Dios vio todo lo que creó y Él dijo y declaró que era bueno y bueno en gran manera. Génesis 1:25. Dios proveyó todo lo que necesitarían tanto los árboles como los animales y los peces del mar, las aves del cielo. También le dio ordenanza al hombre para que comiera y también cuidara de toda la creación. Al hombre no les faltaba absolutamente nada. Génesis 1:29-31. Entonces vamos a ver aquí. Dice la codicia del ser humano. Entra la codicia, ¿verdad? Dice Génesis 3:1-19. Usted tiene que leer eso luego. Dice, cuando estudiamos todo lo que Dios le dio a Adán y Eva, parece inconcebible que se sintieran descontentos, ¿verdad que sí? Claro que sí. Todo lo que Dios nos ha dado no es para que usted y yo estemos descontentos, hermano. Quite los ojos de la avaricia, de la codicia. Porque a veces no estamos conformes con lo que tenemos y nos metemos en cuentas innecesarias, hermanos. ¿Verdad? Porque yo quiero tener el carro nuevo que tiene el vecino del lado, el amigo mío, la amiga mía. O quiero tener la casa más grande y quiero ser, y sigue metiéndose en cuentas y en problemas. Eso es codicia, hermano. Eso es pecado. Dios no quiere que usted y yo estemos viviendo de esta manera. Por supuesto, todos necesitamos una casa. Y si se necesita un carro para no moverse, pero no sea codicioso, no se meta en líos, en problemas, en deuda, simplemente porque quiere aparentar. Esto la mayor parte de las veces es querer aparentar. Bendecido sea Dios. Parece inconcebible que se sintieran descontentos. Tenían todo lo que necesitaban y solo una regla que cumplir, ¿verdad? No toques, no le dijo que no toque, no comas del árbol. Ellos le desobedecieron y esto trajo tragedia al mundo completo, ¿verdad? Toda la consecuencia del mundo, de la raza humana, le trajo consecuencias. Al principio todo le iba bien a Adán y a Eva. Tenían todo lo que necesitaban y también una relación con Dios, hermano. Vemos que la relación de Dios fue interrumpida por causa del pecado, ¿verdad? Porque Dios venía dice que a las tardes, Él venía y hablaba con ellos, venía y los visitaba. Y nosotros vamos a ver, hermano, Dios no tenía ninguna necesidad de hacerle preguntas a Adán y a Eva, que como había pasado, Él vio todo, Dios es todopoderoso. Él sabía todo lo que había pasado. Pero Dios quiere que usted y yo confesemos nuestro pecado. Y si Él no le hubiera hecho la pregunta a Adán, ¿qué es lo que hiciste? ¿Verdad? Nos hubiera quedado toda su vida con el pecado cubierto. Y la palabra del Señor nos dice que el que oculta el pecado no prospera. Así que usted y yo, hubo la necesidad de que Dios hiciera esto. Tenía que admitir que ellos habían fallado a Dios, ¿verdad? Y tenían que confesarle, no porque Dios no supiera, Dios lo sabía, pero ellos tenían que admitirlo y entender las consecuencias que le venían ahora por causa del pecado. Bendecido sea Dios. Él hablaba con ellos diariamente. Por eso un día cambió trágicamente todo esto. Satanás entró en la escena en forma de una serpiente que hablaba. Su propósito fue que el hombre se sintiera insatisfecho de lo que Dios había provisto. Puso dudas sobre Eva. Su plan era que la gente pensara que Dios no les había dado todo lo que merecían. Génesis 3, del 1 al 5. Es aquí donde podemos observar
que entra el pecado en forma de codicia, usando nuestros ojos y usando la codicia. Dios le había puesto toda la creación en las manos del hombre y solo le había prohibido comer de un árbol. Todo estaba al alcance de sus manos y no tenía necesidad de nada. Aquí podemos ver la astucia del enemigo. Él enfocó a Eva en aquello que había sido prohibido. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Todo lo que el Señor dice que no hagamos, ahí mismo es donde nos enfoca para que lo hagamos. Sea sabio, sea inteligente, conozca a Dios. Prepárese para que no se pierda, hermano. Tener provisión para sus necesidades no era suficiente ahora para Eva. Ya eso no le importaba. Ahora quería tener lo que no tenía. ¿Verdad? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y eso le pasa a todo el mundo. Deseo tener lo que no había sido dado. Esto es un acto de rebelión contra nuestro amoroso Dios. Y vemos que ella no fue la única. Adán también accedió a la codicia, porque él también desobedeció a Dios. Inmediatamente ellos reconocieron, mire qué cosa, hermano. Dios le dijo, el día que coma de él, morirás. Él no murió. Eva vio que no murió y Adán vio que no murió. Pero entonces se dieron cuenta que estaban desnudos y ahora se avergonzaba el uno del otro. Mientras tanto, estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿verdad? Ahí vemos las consecuencias. Y vemos que ella no fue la única, ¿verdad? Adán también accedió a la codicia porque él también desobedeció a Dios. Inmediatamente ellos reconocieron que estaban desnudos y se avergonzaban el uno del otro. Y como todo pecador, lo único que pensaron fue esconderse de Dios. ¿No le pasa eso a la raza humana hoy? Fallan a Dios y mientras el pastor no me vea, y mientras no me vea el hermano, y mientras no me vea la hermana, y mientras no me vea el vecino que sabe que soy cristiano, estoy bien. ¿Se podrá usted esconder de Dios, hermanos? No. Los ojos de Dios corren toda la tierra. Amén. Y a Dios nadie se le esconde. Nada le pasa por alto. Él todo lo ve, todo lo entiende, todo lo conoce, todo lo sabe. Así que no tratemos, porque no nos va a trabajar. Bendecido sea Dios. Dice, Dios los interroga. La respuesta de Adán reveló su condición pecaminosa, impulsado por el miedo. Hermano, automáticamente eso es lo que acontece. Usted es sorprendido en algo, a usted le da miedo. Mire lo que le pasó a Moisés. Un hombre tan grande, ¿verdad? La escritura, él mató al egipcio y él pensó que nadie lo había visto, ¿verdad? Él pensó que nadie lo había visto. ¿Y qué acontece? Al otro día vio otra vez riñendo a los egipcios con un hebreo y trató entre los dos, entre hebreos, uno con el otro, entre los mismos hermanos, y trató de intervenir. Y este le dice que vas a hacer lo mismo conmigo, como hiciste con aquel que mataste ayer. Y su pecado, ahí empezó el miedo Moisés y tuvo que huir de Faraón, hermanos. El pecado causa miedo, porque no queremos que seamos descubiertos. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos que vino el miedo, ¿verdad? Génesis 3, de 9 al 11. ¿Cuál culpó a Eva? Adán culpó a Eva porque Dios llamó a Adán, porque fue Adán a quien Dios le dio el orden. Él es, como William ha estado enseñando en estas últimas semanas aquí, él era el responsable de la familia. Fue el primero que fue creado y fue el que se le dio la orden, ¿verdad? Como un sacerdote, ¿verdad? Que tenía que instruir a tanto a su esposa como después a sus hijos. Y vamos a ver qué pasó. Él culpó a Eva e indirectamente culpó a Dios. Le dijo, la mujer que me diste. Él culpó a Eva y entonces cuando Dios le reclama, y también de una manera indirecta culpó a Dios. Y la mujer que me diste me llevó a este estado. Bendecido sea Dios. Voy a seguir que el tiempo me corre mucho. Dice, culpó a Eva. Dice, Eva culpó a la serpiente.
La mujer tampoco tuvo falda puesta para decir yo fui el culpable, ¿verdad? Dice, entonces la serpiente, Eva culpó a la serpiente o al diablo porque la había engañado. Tanto el hombre como la mujer que no se responsabilizaron por sus hechos ante Dios, sino que le echaron la culpa a otro. ¿No nos pasa así a nosotros todavía? Después podemos ver las consecuencias que trajo el pecado a los primeros seres humanos y todos los hombres y mujeres del mundo hasta el día de hoy. La naturaleza humana se corrompe, hermano. El Salmo 5, ya yo le hablé no hablar mucho de esto, porque ya yo lo hablé de David, el gran rey, ¿verdad? Teniendo una posesión como la que tenía, siendo un hombre ungido y usado por Dios. Y vemos cómo él cayó de esta manera. Otra vez, como le dije, por los ojos. Como resultado del pecado de Adán y Eva, toda la humanidad se ha corrompido. Ha llevado al mal y al sufrimiento. De ahí es donde viene el mal y el sufrimiento, por causa del pecado. ¿Ok? El plan de Dios fue bendecirnos y darnos vida. Pero al hombre desobedecer a Dios, entró el mal y la enfermedad. No podemos culpar a Dios por lo que pasa. El pecado se ha convertido en parte de la condición humana. El pecado es una fuerza activa que ejerce tentación en la vida de una persona. Como creyente tenemos el poder del Espíritu Santo para someternos a Dios y para tratar de hacer las cosas como merecen, pero a veces no todo el tiempo le obedecemos. Okay. Así es que, pero la batalla, aunque el Espíritu Santo está con nosotros, la batalla del pecado está con nosotros hasta el día que dejamos de existir aquí, hermano, hasta que nos muramos. Nosotros vamos a estar batallando con este problema. Así que no es algo que se quitó, se va a quitar cuando venga el Señor y se acabe todo esto. Bendecido sea Dios. Dice, durará toda la vida. Vamos a tener en cuenta a un gran hombre. Ya le dije, David, ya le hablé de eso. Voy a brincar esa parte porque ya le hablé. Ajá. En Isaías también nos dice, 64, 6 y 7, declara que no importa cuán buenos seamos, nadie es suficientemente bueno para agradar a Dios. Nos santificamos cuando nos entregamos a Él. Así que usted lea eso después. La fuente del pecado. Marcos 7:30 al 23, Romanos 20 al 23, perdón. Romanos 3:23, 5:18 y 21 al 23 creo que era la porción. Jesús enseñó que el mal comportamiento es el resultado del corazón malvado. Mientras existe una naturaleza pecaminosa, el mal estará presente en el mundo. La respuesta no está en más cárceles y más escuelas. La respuesta está que las vidas sean transformadas espiritualmente. Si nosotros no queremos que siga habiendo tanto mal y tanto, tenemos que buscar la manera de que las vidas, las almas conozcan a Dios y sean transformadas, hermanos. Marcos 7:20 y 23. En Romanos también 3:21 al 23. Ahora se ha manifestado la justicia, esta es la porción, de Dios testificada por la ley y los profetas, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos puede ayudar. Así es que eso es bueno que lo vean, esas porciones ahí en la Escritura. Triunfo de la justicia de Dios. Vamos a ver el triunfo, estas porciones que hablamos de Romanos y también de Apocalipsis. Dice aquí, dice sufrimiento presente. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ningún sufrimiento que soportamos puede compararse con la gloria que Dios nos tiene preparada. Mire, hermano, todo lo que sufrimos ahora no se puede comparar. Si usted y yo terminamos en victoria con lo que nos espera en el futuro eterno. Así es que aprendamos a sufrir
reconociendo lo que nos viene. Sabemos que el apóstol Pablo padeció grandes sufrimientos por la causa del Señor, pero lo que él le esperaba superaría cualquier sufrimiento. Segunda de Corintios 4:17 dijo: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Así que cada vez que somos tentados, afligidos, estamos sufriendo y nosotros lo soportamos y le damos gloria a Dios y Dios es glorificado, esto nos ayuda, eso nos quita ese peso de gloria. Bendecido sea Dios. Y se dice, es excelente, eterno peso de gloria. Dice, el apóstol vivió a la luz de la eternidad, sufrió por la fe en Jesús, era una pequeña inversión para la vida eterna, sufrió como resultado de vivir para Jesús. Llegaron momentos en que no sabía si vivía o si moriría, pero enseñó que podíamos confiar en Dios y creer que produciría cosas buenas en su vida. Romanos 8:28. Porque sabemos que los que aman al Señor, todas las cosas le dan para bien a todos los que hemos creído en Él, ¿verdad? Hemos confiado en Él. Así es que Él nos deja saber eso ahí. Pablo declaró que nada podía separarlo separar a un cristiano del amor de Dios. Yo les expliqué ahorita, ni la muerte, ni la espada, ni el cuchillo. En la espada y el cuchillo no están hablando el peligro de la muerte, ¿verdad? Ni el hambre, ni la desnudez, ninguna de estas cosas nos pueden separar del amor de Cristo. Así es que si usted es fiel, Él va a ser fiel con usted también. Bendecido sea Dios. Dice, el sufrimiento y la confianza en Dios nos asegura que nada en la tierra es tan poderoso para alejarnos del amor de Cristo. Y es bueno que entendamos eso. Dios es todopoderoso y Él nos puede socorrer. Alright, la última parte dice, la recompensa futura, Apocalipsis 21, del 1 al 5. Dice, el contraste del pecado y el sufrimiento en este mundo lo define la eternidad. Así que, si usted quiere ver cuál va a ser el final, permanezca en el camino que está. Si está en el Señor, va a tener un final bueno. Si están no sirviendo al Señor, su final no va a ser muy agradable, hermanos. Así es que eso lo va a determinar la manera que usted viva, cómo usted elija para vivir. El mal es un problema temporal. Dios creó a Adán y a Eva, los puso en un jardín, en el jardín del Edén, pero ellos eligieron pecar, y así el pecado y el sufrimiento entró al mundo. En el tiempo del fin, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, el mal no existirá. El diablo no va a estar allí. Va a estar en el lago de fuego quemándose con azufre que no se apagará nunca. Él con la bestia y el anticristo y todos los que no se encuentren en el libro de la vida. Por eso, hermano, busque la manera de buscar a Dios y que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Bendecido sea Dios. Dice así, no habrá más pecado ni habrá más sufrimiento. Pensar en que vamos a vivir con Cristo es una gloriosa recompensa para cualquier dolor o sufrimiento que un cristiano haya sufrido por la causa de Cristo. Apocalipsis 21 del 1 al 3. No habrá lágrimas, Dios las enjugará, todo lo que pasó quedará en el olvido. Allí se vivirá en perfecta paz. Apocalipsis 21:4. Él nos cuidará y podemos estar seguros y descansar en que Él ha hecho nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Dios nos dará la fuerza que necesitemos para cada prueba y nos asegurará un lugar eterno donde el mal y el sufrimiento ya no existirán. Y esa palabra que le acabo de leer, Primera de Corintios 10:13, nos dice que no permitirá que seamos tentados más de lo que usted y yo podamos resistir. Así que Él es bueno, buenísimo, misericordioso, santo, bueno, todopoderoso, y su cuidado, hermano, Él no ha cedido, Él sigue cuidando de nosotros. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, búsquele, acérquese a Él,
Estamos viviendo en días terribles y malos. Y las cosas nos indican que no van a ir mejoradas. Van a ir de mal en peor. Así que usted tiene oportunidad de buscar a Dios. Búscale. Todavía es tiempo aceptable. Todavía hay tiempo para la salud de su alma. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Y llámele en tanto que está cercano. Así que el Señor le bendiga y el Señor le guarde hasta aquí. Alabado sea el Señor. Dios continúa bendiciendo nuestras almas, hermanos, y damos gracias al Señor y a nuestra hermana Francis por la escuela bíblica que nos ha presentado. Y ahora pues nos falta pues cerrar la sesión de escuela bíblica con broche de oro, y después regresamos a las 12:30, si el Señor así lo permite. Oramos. Amante Dios y Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, porque tú realmente eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios amoroso. Gracias, Señor, por habernos permitido escuchar el estudio, Señor, de la escuela dominical. Y, Señor, te pedimos que tú, Dios, uses tu palabra como tú la quieres usar siempre. Tú dices que ella nunca regresará vacía. Así que gracias, Señor, cualquiera que sea beneficiado, es para gozo y alegría nuestro y para beneficio de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, nos vemos en 25 minutos. Amén.